Vamos a continuar con el estudio de las cartas. ¿Se acuerdan que la vez pasada comenté que íbamos a hacer un descanso antes de la carta 30 para revisar las cartas de KH a Leadbeater? Pusimos aquí esta imagen de la foto, donde está el libro de Jinera Hadassah. Jinera Hadassah desmenuza renglón por renglón la carta que le hace KH a Leadbeater y la va comentando. Entonces, es lo que hicimos la sesión pasada y eso nos va a llevar a lo mejor un par de sesiones más. Vamos a empezar con la invocación de Radha. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos, perdón, que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender y compartir fraternalmente y sin reservas. Nos dirigimos con respeto a los grandes seres de luz infinita, las divinidades que ayudan a la humanidad, a los amados Mahachohan y maestros de sabiduría. Pedimos su auxilio para comprender lo oculto. Permítanos trazar un puente que nos bendiga y nos facilite la inspiración apropiada. También nos dirigimos a nosotros mismos, a nuestros yoes superiores. Seamos como el estudiante fiel que nunca pone en duda a sus maestros, que siempre los ama con devocional afecto, que siempre los admira y los respeta porque sabe que son el divino camino que a todos nos aguarda. Y vamos a ver dónde nos quedamos. Nos quedamos entonces en esta parte. Dice, años después, cuando el señor Leadbeater fue capaz de desenvolver sus poderes psíquicos y de comunicarse directamente con su maestro, sin la ayuda de ningún intermediario, el maestro le informó que mientras él, Leadbeater, estaba escribiendo la carta en su casa de Bramshort, el maestro ya la había leído. Por consiguiente, aunque Ernesto, el famoso espíritu del que ya hablamos la sesión pasada, nunca llevó la carta y el maestro nunca la recibió, puesto que Ernesto no la llevó, estaba ya enterado de su contenido. Bueno, aquí hay cosas que nosotros podemos comentar a este respecto. Primero, la enorme rapidez con la que fue desarrollado el Leadbeater. Segundo, que el maestro tenía la habilidad de conocer el contenido de la carta, aunque la carta todavía no hubiese sido totalmente escrita. Y tercero, que el famoso espíritu Ernesto que pretendía comunicarse con los adeptos y que en realidad no era un espíritu que siguiera un proceso de educación como el que siguen los adeptos y por lo visto no fue y no llegó y no pudo entrar o no pudo entregar la carta que pretendían entregar, cosa que ya analizamos la sesión pasada, eso nunca ocurrió.
En este solo párrafo hay un montón de información y un montón de información que debemos tomar en cuenta. Entonces yo le sugiero revisar en las logias el tema de Leadbeater y cómo fue capaz de desenvolver tan rápido sus poderes psíquicos. Eso hay que revisarlo en las logias, hay que estudiarlo. ¿Cómo pudo comunicarse directamente con su maestro? Pues como dice aquí, el maestro de alguna manera leyó la intención que tenía Leadbeater sin la ayuda de ningún intermediario, es decir, del espíritu Ernesto. Y cómo el maestro le informó que mientras Leadbeater estaba escribiendo la carta, él ya sabía exactamente el contenido que tenía. Por consiguiente, esta es la conclusión. Ernesto nunca llevó esa carta y el maestro nunca la recibió, pero eso no hubo ningún problema porque el maestro supo casi desde el principio su contenido. Es lo que está diciendo esta parte. Sigue el texto, ahora con le he transmitido una advertencia, dice el maestro, por upásika. Y aquí viene toda una aclaración que también vimos antes de terminar la última sesión respecto a upásika. Todos los que estamos en teosofía sabemos que upásika de alguna manera es la forma como los maestros escribían a HPB, pero resulta que upásika es un poco más de eso. Es un vocablo, es la voz femenina de la palabra palí, upasaka. Upasaka es masculino, upásika es femenino. Un upasa es un hombre que toma los 8 votos y un upásika es una mujer que toma los mismos 8 votos. Un monje budista toma 2 votos más, toma 10. Y un seguidor seglar que de alguna manera entra en la corriente del budismo toma 8 en vez de 10. La palabra que más se acerca a la terminología occidental es la de un hermano laico o una hermana laica, es decir, una persona que pertenece a esa brotherhood de los budistas siendo simultáneamente laica, es decir, no está todavía metida en la sangha específica del budismo. Upásika es la palabra que a menudo utilizaban los maestros para designar a HPB, eso ya lo sabemos. Y mientras residió con ellos en el Tíbet, ella tomó los votos de una hermana laica, es decir, los 8 votos. Y por eso se referían a ella como Upásika, es decir, la hermana laica. Bueno, esto queda suficientemente claro. Vamos con el siguiente párrafo. La advertencia a la que se refiere es una insinuación, aquí está, le transmitió la advertencia a través de Upásika, por eso hicimos ahora lo que es la explicación de qué es Upásika. Pero ahora vamos a hablar de la advertencia. La advertencia a que se refiere es una insinuación que hizo HPB al señor Leadbeater para que moderara su entusiasmo por los fenómenos espiritistas. Entonces, esa es la advertencia. La advertencia entonces que hizo Upásika, es decir, HPB, fue una insinuación dirigida al señor Leadbeater para que no fuera tan entusiasta respecto a lo que sucedía con los fenómenos espiritistas que ya también analizamos con Kardec y todo lo que estaba pasando en el siglo XIX. Pero en aquella ocasión ella no le mencionó que la advertencia que ella le estaba diciendo a Leadbeater procedía en realidad de su maestro. Es decir, no le dijo, dice mi maestro que por favor moderes el entusiasmo hacia los fenómenos espiritistas, sino más bien hizo una insinuación en donde aparecía que era ella la que estaba haciendo la insinuación. De aquí que el señor Leadbeater no sabía en aquel entonces que el maestro ya estaba enterado de su ofrecimiento para el servicio y dedicación. Bueno, en este párrafo entonces Leadbeater no sabía que el maestro ya había leído la carta, ya estaba enterado del ofrecimiento que él había hecho para el servicio y dedicación, y ya estaba entonces en el proceso de descubrir todos los poderes psíquicos que con gran rapidez adquirió. Todo eso no lo sabía, digamos que todo eso estaba un poco descuadrado. Lo que sí sabía fue la insinuación de HPB. Bueno, esto es lo que está diciendo esta parte de las cartas. Ahora vamos a hablar del dichoso espíritu Ernesto, que se ha repetido mucho en la sesión pasada y en esta. Y para eso vamos a revisar este libro, que es un libro de Mahatma Letters a Sinet, escrito por George Linton y por Virginia Hanson, que ya les había comentado que aunque sé que es un poco polémico poner a veces ciertos autores, de todos modos hay que revisarlos porque están vinculados a las cosas que tenemos que explicar. En la versión castellana aparecen Los maestros y los hombres, la historia humana de las cartas de los Mahatmas de Virginia Hanson. El tema del espíritu Ernesto viene reseñado en este libro. Aquí viene un poco de qué es eso. Dice, la primera carta, dice, una tarde, esto es lo que viene en la primera carta. Una tarde, hallándose Madame Blavatsky sola en la terraza, llegó inesperadamente Sinet a una hora un tanto temprana para el té, pero se detuvo en el umbral reacio a molestarla. Sinet llegó antes del té, se encuentra a HPB y llega en el umbral de este lugar donde estaba HPB, reacio a molestarla. Su primer impulso había sido investigar respecto al destino de la carta que había escrito. Su primer impulso había sido investigar respecto al destino de la carta que había escrito Sinet y que ella había transmitido aparentemente a los maestros. Pero ahora Sinet dudó.
Ella estaba muy quieta, sus ojos fijos en la distancia y tenía una actitud de escuchar que él había llegado a asociar con algún inminente anuncio respecto al miembro de la fraternidad. Estaba a punto de retirarse cuando ella se percató de su presencia. Señor Sinet, exclamó. Bueno, esta es toda la introducción porque viene muy novelado el libro y en este novelado con la traducción, bueno, aparecen aquí algunas traducciones medio raras. Por ejemplo, reacio a molestarla. Bueno, hay cosas que hay que entender el sentido del traductor. Bueno, entonces ella cuando se percató de que estaba ahí Sinet, exclamó, señor Sinet, exclamó, estoy muy contenta de que haya venido justo ahora, dijo, porque puedo decirle que su carta fue recibida, que es decir, lo que tenía en mente Sinet respecto a si había recibido o no la carta a los maestros, y tendrá una respuesta. Eso le dijo entonces HPB a Sinet. Como el significado de este anuncio lo impresionó, Sinet probablemente estuvo en gran peligro de perder la dignidad que siempre había manifestado, es decir, el famoso el famoso establishment británico de no perder nunca las formas. Se sintió totalmente abrumado y profundamente tranquilo. Sin embargo, estaba tan alborozado que tenía dificultad para reprimir una entusiasta exclamación. Pero se controló como buen británico, controló el impulso y dijo, en realidad eso es bastante espléndido, Madame Blavatsky. Y luego, con un inesperado arranque de impaciencia, ¿tiene alguna idea de cuándo? Sonriendo, ella movió su cabeza, no, pero no creo que demore. Es decir, iba a preguntar, ocultando su entusiasmo, dijo, no sabe para cuándo más o menos voy a tener la respuesta. No, pero no creo que demore, le dijo Blavatsky. Repentinamente se preguntó si había hecho la sugerencia tan ardiente o convincentemente como podría haberlo hecho. Ideas reforzadoras inundaron su mente y determinó escribirlas. Y si fuera posible, la persuadiría para que las transmitiera. No dijo nada en el momento, aunque estaba inseguro respecto a si ella querría hacer eso, y sentía que quizás sería más sabio escribir la carta y presentarse. En el peor de los casos solo podría rehusarse. Su esposa y el coronel Olcott, quienes habían estado charlando en la biblioteca, aparecieron seguidos por un criado con la bandeja de té, y el grupo inició una animada conversación. Empezaron a tertuliar respecto, como la mayoría de las conversaciones de esos días, los acontecimientos sorprendentes que ya habían ocurrido. La señora Sinet dirigió su mirada hacia el coronel con una sonrisa feliz y expresó, el coronel Olcott recién me ha estado diciendo que hoy día hay buenas noticias. Sí, convino Olcott, tomando una carta de su bolsillo. Algo por lo que he estado esperando. Usted se alegrará, HPB. Finalmente ya había recibido Durand, el secretario de Gobierno de la India, una carta anunciando que la vigilancia que le habían estado sujetos de su llegada a la India había sido retirada. ¿Se acuerdan que cuando llegaron había una intención del gobierno hindú de vigilarlos? Y entonces ya había sido retirada este acoso que tenían. Y que esta acción había sido tomada en consecuencia del interés acerca de la persona expresado por el presidente Hayes de Estados Unidos y el secretario de Estado de Gobierno. Bueno, esta es una versión novelada que es como introducción para que lleguemos nosotros a lo que va a pasar con el famoso espíritu. En Howard, un suburbio de Calcuta, el coronel y la señora Gordon fueron anfitriones de William Ellington, un popular joven medium de Inglaterra, otra parte del mismo libro. Ellington había escuchado acerca de Madame Blavatsky y de los hermanos de sabiduría, y había decidido ir a la India a descubrir por él mismo si ella era confiable, es decir, HPV y los hermanos seres reales, o si todo era un engaño. Esa es una versión muy occidental respecto a las cosas que los occidentales luego no entendemos. Había estado al principio con un adinerado comerciante inglés que se llama Meugens, pero cuando éste regresó a Inglaterra y los Gordon invitaron a Ellington a su casa, él aceptó con agrado, ya que como eran teósofos, sentía que con ellos tendría una oportunidad de saber más acerca de Madame Blavatsky. Es decir, este señor entonces se dirigió primero a los teósofos para poder tener la información que requería sobre Madame Blavatsky y de aquellos misteriosos seres de quienes pretendía se había obtenido el conocimiento, porque sus propios guías parecían no saber nada acerca de los Mahatmas y no le informaron de su existencia. Ellington mantuvo que era una ficción, que Madame Blavatsky era simplemente un medium y que pretendía ser alguien más y que los fenómenos ocurrían en relación a ella, es decir, que todo pasaba en su interior, debido únicamente por medio de los espíritus. Sin embargo, Ellington no vio ni a HPV ni al coronel Olcott durante todo el tiempo que estuvo en la India, y no los conoció hasta 2 años después cuando estaban ya en Londres. Esto viene entonces en las cartas de Leavitt, en la carta número 2. Se hace una referencia en esta carta a Ellington, y sus sucesos ocurrieron, se registran en este capítulo, en la copia personal de Max Neff. De este volumen, ella insertó una nota al margen en el sentido de la razón por qué Ellington no fue contactado oficialmente por la Sociedad Teosófica. Fue para salvarlo de la sospecha de algunos que lo vinculaban a la sociedad y a HPV. Hume se interesó en él y consideró invitarlo a Simla.
Recuerden que Shimla era la ciudad esta que está al norte de Delhi y que durante los inviernos calurosos se trasladaban todos allí para poder soportar el calor. Y en realidad parecía que los maestros pensaban alguna vez traerlo allí para entrenarlo, puesto que aún estaban intentando encontrar a alguien que pudiera actuar por ellos en vez de HPV. Es decir, buscaban a un segundo amanuense o a un segundo intermediario para poder entonces, a través de él, entregar la correspondencia. Sin embargo, esto no resultó y Eglinton permaneció en Calcuta mientras estuvo en India. Un día la señora Gordon recibió una carta de HPV en la cual decía que los guías de Eglinton se habían creado para comprender la existencia de los maestros. Es decir, los guías a los cuales escuchaba Eglinton, en realidad lo que dijo Blavatsky se habían creado para comprender la existencia de los maestros. Cuando el señor Gordon interrogó al joven medium acerca de esto, él negó todo conocimiento de ello. 2 o 3 noches después se sostuvo una sesión espiritista en casa de los Gordon y para diversión la señora Gordon, uno de los guías de Eglinton, se refirió al ilustre, un nombre usado ocasionalmente para el Mahatma Morya, pero totalmente desconocido para Eglinton. Mientras el joven estaba en trance, la señora Gordon supo por sus guías que pronto regresaría a Inglaterra. La señora Gordon supo por sus guías que pronto regresaría Eglinton a Inglaterra y que después de su partida se efectuaría un fenómeno impresionante que lo involucraría. Decían que los hermanos habían consentido esto. Cuando Eglinton regresó a su estado normal, se le contó todo esto y se le dio la carta a HPV para que la leyera. Bueno, todo eso es lo que pasó en relación a este ser. Dice, él no estaba del todo entusiasmado en creer obligadamente en los hermanos, escribió la señora Gordon en su narración en el incidente. Su pretendida superioridad respecto a los mediums era más bien un punto sensible entre nosotros. Sin embargo, no tenía alternativa sino que aceptarlos, ya que la comunicación la realizaba su guía, su jefe, la persona, su daimón con el que hablaba. El guía jefe de Arlington se llamaba Ernesto. Entonces ya vimos de dónde viene el famoso Ernesto. Ernesto era el espíritu con el que hablaba Eglinton. Y Eglinton ya vimos todo lo que hizo para conocer a Blavatsky, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos la foto de este sujeto. Bueno, el guía jefe de Eglinton se llamaba Ernesto. Por escrito, directo para el mismo efecto, muy poco después de esta sesión, Eglinton recibió noticias desde Inglaterra que le hacían sentir que era necesario regresar allá, tal como ya lo habían predicho en la sesión anterior, donde estaban en trance, y que tenía que regresar de inmediato. Se embarcó el 15 de marzo de 1882 diciendo que esperaba regresar a la India en unos pocos meses más. Él no iba a ejecutar esta expectativa, un peligro, la naturaleza del cual se reveló, pero que en el estudio de las cartas lo amenazó el mismo día de su partida. Algún tiempo después de que Eglinton llegó a su hogar, Sinet recibió una postal del Mahatma Kache diciendo que Eglinton no podría regresar a la India hasta que estuviera completamente protegido contra la repetición de ese peligro. Es decir, había un peligro para él en India. Si el señor Hume está deseoso de tenerlo consigo, escribió Kache, a falta de algo mejor que le ofrezca el puesto de secretario particular, si usted o el señor Hume están realmente deseosos de verme a mí, o más bien a mi yo astral, dijo el maestro Kache, hay una oportunidad para ustedes. HPV es demasiado vieja y no tiene bastante paciencia. Además, ya ha prestado demasiados servicios para obligarla a ello. Si el señor Eglinton quiere, la cosa resultará fácil. Dentro de un año será demasiado tarde, dijo el maestro Kache. Curiosamente, esta tarjeta tiene fecha y lugar de origen en Londres, 27 de abril, y está dirigida a Sinet, el editor del Pioneer, como ya todos sabemos, el famoso periódico que era el de mayor circulación en India de aquel entonces en Allahabad. No hay explicación para esta fecha y lugar, pero quizá puede especularse que el mensaje se transmitió a través de Eglinton como una prueba de sus habilidades y la posibilidad de utilidad para este propósito se egresaba a la India. Esto es muy interesante. No hay explicación para esta fecha y el lugar en donde este mensaje fue enviado, pero quizá pueda especularse que el mensaje se transmitió a través de los poderes de Eglinton como una prueba de sus habilidades y la posibilidad de su utilidad para este propósito si es que regresaba a la India. Esto se indica en Leadbeater, etc., la página 351, una carta de Ligton a Sinet con una nota agregada por KH. Esto es para demostrar que hombres vivos pueden manifestarse a través de tales excelentes mediums en Londres, aunque estén en Tsigatse, en Tíbet. Bueno, con esto ya vimos entonces de dónde viene el famoso espíritu Ernesto, del cual ya hablamos la sesión pasada. Luego hay otra referencia muy importante que nosotros no debemos dejar de tomar en cuenta, que es el libro que escribió Vicente Hauchin, que vive en Filipinas, acerca de las cartas de los maestros en una secuencia cronológica, porque nos ayuda mucho a entender cómo van ocurriendo las cosas. El libro de Hanson de alguna manera nos da una idea novelada de cómo fueron conociéndose y cómo fueron ocurriéndose los fenómenos y cómo fueron llegando algunas personas que tenían
menuminidad para poder entonces conocer a Blavatsky y lo que los maestros ya de alguna manera comunicaban a través de... Bueno, todo eso lo estamos viendo en este libro, que no es el libro tradicional en que todos estudiamos, que son el de Barker, pero hay otro libro, y es el otro libro que escribió entonces Hao-Ching. Dice, esta nueva edición de los Mahatmas, publicada en 1993 en el Theosophical Publishing House de Filipinas, es la mejor edición posible, y durante mucho tiempo los estudiantes han sido buenos lectores al final de esta edición, en donde la novedad es que las cartas aparecen tal como fueron cronológicamente enviadas. Entonces, las cartas han sido impresas en orden cronológico, y entonces fueron dadas por Linton y Virginia Hanson en la segunda edición, que ellos escribieron, que era The Reader's Guide to the Mahatma Letters, de A.P. Sinnett. Lo que yo encontré es que la traducción de esta obra en castellano es esta, Los maestros y sus hombres, o el lado humano de las cartas de los maestros, la historia humana de las cartas de los Mahatmas. Bueno, eso es lo que dice Vicente, para poder tener entonces elementos y que los estudiantes también podamos ver las mismas cartas, pero en el orden en el que las cartas fueron escritas. Este es Vicente, y este es un resumen de la edición que él hizo de las cartas, solamente para tenerla en cuenta y para que en las logias entonces la gente se esfuerce por ver esa versión, en donde las cosas van ocurriendo conforme van ocurriendo y no de acuerdo como fueron compiladas por Barker. Bueno, lazos de agradecimiento lo retenían, dice otra vez el maestro, y otra vez Jinarajadasa pues abunda mucho respecto a esto que dijo. Por aquella época el señor Leadbeater era uno de los 2 curas párrocos de la Iglesia de Inglaterra en la parroquia de Bramshott, en Limcock, en Hampshire. El rector o sacerdote a cargo era el reverendo Capes, que también era el decano rural de esa iglesia. El señor Capes era tío del señor Leadbeater, y aparte era caballero de Oxford, catedrático de Historia Antigua en la universidad, miembro del Colegio de la Reina y por cierto tiempo instructor del Colegio de Hertford. El padre de Leadbeater había muerto unos años antes y fue el único hijo sobreviviente, Leadbeater. Su madre y él gozaban de buena posición económica, pero la familia lo perdió todo a raíz de un colapso de un importante banco. Se quedaron en la calle. Esto le obligó a buscar trabajo lo más pronto posible a Leadbeater. Por cierto tiempo estuvo empleado en el bien conocido banco de Williams, Dickens y compañía, pero como era natural, el trabajo le resultaba estrecho e incompatible pues, con sus habilidades espirituales. Estaba muy versado en asuntos eclesiásticos y estuvo íntimamente asociado con el trabajo en la iglesia de Todos los Santos de Margaret Street en Londres. Como su tío gozaba de mucha influencia en los circuitos eclesiásticos, parecía lógico que el neófito ingresara a la iglesia. Después de los estudios regulares fue admitido como diácono por el obispo de Brown en Winchester el 22 de diciembre del 78 y ordenado sacerdote el 21 del 79 en la iglesia parroquial de San Andrew. Cuando fue admitido como diácono, se le autorizó ejercer las veces de cura párroco en Bramshott, una parroquia numerosa. En aquella época el rector, que era este Capes, el de que ya hablamos, a menudo debería trasladarse a Oxford para atender su trabajo en la universidad, porque vemos que Capes también era profesor. Y la labor habitual de extensa parroquia recaía sobre 2 curas, y uno de ellos era Leadbeater, que se daba cuenta de que difícilmente podía ir a la India sin crearle a su tío, a quien tanto le debía, dificultades en hallar quién lo sustituyera. Esta es la foto moderna de la parroquia. Esto es como se ve hoy la famosa parroquia, que en realidad es histórica porque está hablando entonces de lo que pasó ahí con Leadbeater. Y entonces vamos con el comentario. El comentario es: lazos de agradecimiento lo retenían, dice el maestro, sin ir a la India. Lazos de agradecimiento lo retenían con su tío, es lo que está explicando, sin ir a la India. Es decir, todo viene como en clave. Es decir, lazos lo retenían, está hablando con Leadbeater lo entiende perfectamente y está hablando de su tío, no podía dejarlo solo. Y por esos lazos no podía ir a la India. Bueno, puesto que el movimiento teosófico fue originado en la India por 2 adeptos que viven en cuerpos indios y que también un extenso número de adeptos poseen cuerpos orientales, existía naturalmente la idea de que los primeros teósofos, que no había la posibilidad de encontrar el progreso espiritual a menos que uno pudiera ir a la India. Es decir, esta era como la lógica. Bueno, si todos los adeptos y la mayor parte de ellos están en cuerpos indios o estuvieron en cuerpos indios y en cuerpos orientales están en la India, pues como que lo obvio para desarrollarse pues es ir a la India. Esta idea aún prevalece en Europa y América, entre aquellos que creen que la existencia de los maestros. Existen centenares de personas en estos países que creen que no se puede iniciar ningún adelanto espiritual a menos que se hagan todos los esfuerzos posibles para librarse de las preocupaciones occidentales. Y eso significa ir a la India en búsqueda de un maestro. Bueno, es solo después de que se ha llegado a comprender la verdadera naturaleza de un adepto, de cómo su conciencia puede actuar al instante en cualquier parte del mundo, un adepto, cuando se ha desarrollado,
hace que su conciencia pueda actuar instantáneamente en cualquier región del planeta, y de cómo su conciencia responde instantáneamente cuando el sincero pensamiento de un aspirante relampaguea en lo invisible. Otra vez, y cómo su conciencia responde instantáneamente, es decir, está siempre pendiente de todas las conciencias dormidas nuestras, cuando observa el sincero pensamiento de un aspirante que relampaguea en lo invisible. Cuando ven ese relámpago, los adeptos inmediatamente lo detectan. Que uno sabe que no es necesario abandonar el sitio de residencia con el objeto de acercarse a un maestro. Si uno sabe todo eso, sabe que puede contactar con un maestro sin necesidad de trasladar a su carrocería, es decir, a su cuerpo físico, a este lugar donde el maestro puede estar, pues no en su carrocería, sino en su cuerpo astral. Todos nosotros que somos hijos del maestro sabemos por experiencia personal cómo él estaba atento a cada pensamiento y cada sentimiento nuestro, dicen los adeptos, donde quiera que nos encontrásemos, y cómo él imparte las directivas para efectuar importantes acciones en su servicio. Existen muchos ejemplos que demuestran cómo los adeptos saben, aunque estén a miles de millas de distancia, y selecciono dentro de esos ejemplos a dos. Bueno, aquí vamos a hacer varias aclaraciones para poder entrar un poco en materia de lo que está diciendo aquí el maestro Cache en la carta esta. Adepto, en latín adeptus, el que ha obtenido en ocultismo. En ocultismo es aquel que mediante el desarrollo espiritual ha conseguido el grado de iniciación, esto es, ha alcanzado conocimientos y poderes trascendentales, y ha llegado a ser maestro en la ciencia de la filosofía esotérica. El adepto es un ser plenamente iniciado que vela por el progreso de la humanidad. Su misión es velar por el progreso de la humanidad y de hecho dirige toda su actividad en ese sentido. Algunos adeptos pertenecen al actual Manvantara, otros vienen de otro Manvantara anterior. Entonces, con esto ya nos damos una idea de qué es el adepto, el que ha obtenido algo en ocultismo, el que gracias a sus esfuerzos de desarrollo espiritual ha conseguido el grado de iniciación, ha alcanzado conocimientos y poderes trascendentales, pero que además está vinculado solamente con el progreso de la humanidad. Y que muchos, o la gran mayoría, pertenecen a este Manvantara, a este universo manifestado, y otros proceden de otro anterior. Bueno, vamos hacia el año 1884, uno de los miembros más devotos de la Sociedad Teosófica era la señorita Francesca Arundel. Ella recibió en Londres una extensa carta del maestro KH, publicada en las Cartas de los Maestros de Sabiduría, primera serie número 20, que a la razón se hallaba en el Tíbet, de cuya carta copio 3 párrafos. Dice esta síntesis, acuérdese de lo que está diciendo el maestro KH. Bueno, 1. He seguido todos vuestros pensamientos, he seguido su silenciosa evolución, le dicen a Francesca Arundel, y los impulsos de vuestra alma interior. Y puesto que vuestro juramento me lo permite, teniendo algunas palabras que deciros sobre vos misma y aquellos a quienes amáis, aprovecho la oportunidad de escribiros directamente para deciros unas breves palabras. Bueno, esto es entonces algunas de las cosas importantes que tienen que ver con la carta. Número 2. Habiendo oído vuestra conversación con HPB la noche de su llegada, puedo deciros que tenéis razón. Número 3. Ella, la madre de la señorita Arundel, inconscientemente se está haciendo daño a ella misma, un gran daño, por no dominar su mal carácter. Ella misma se atrae hacia sí misma malas influencias astrales por su carácter y crea una corriente tan antagónica hacia nosotros que a menudo nos vemos obligados con angustia a apartarla. No podemos estar con ella mientras ella no domine su carácter. Esas son las 3 cosas que aparecen como referencia, son los 3 párrafos acerca entonces de lo que se le dice a Francesca Arundel. Entonces, he seguido todos vuestros pensamientos, he seguido silenciosa evolución y los impulsos de vuestra alma interior. Eso es muy importante, su silenciosa evolución y los impulsos de vuestra alma interior. Y vuestro juramento que lo permite, teniendo algunas palabras que deciros sobre vos misma, aquellos a quienes amáis. Ahí está hablando su madre. Aprovecho la oportunidad de escribiros directamente para deciros unas breves palabras. Entonces, aquellos a quienes amáis, resulta que está hablando su madre. Habiendo oído vuestra conversación con HPB la noche de su llegada, puedo decir que tenéis razón. Ella, la madre, inconscientemente se está haciendo mucho daño, un gran daño, por no dominar su mal carácter, y al hacerlo se densifica, y al densificarle se aleja de nosotros, y entonces nos vemos obligados, con angustia, a separarlo. Bueno, pues vamos entonces a hablar entonces de algunas otras cosas acá para entender lo que está hablando el maestro de este lado. Hay un término que se llama Agniyastra, del sánscrito, se llaman armas de fuego.
Son ígneas armas arrojadizas o flechas de fuego empleadas por los dioses en los Puranas exotéricos y en el Mahabharata. Las armas mágicas que se dice asemejan a las lanzas de los adeptos, los atlantes. Esta arma de fuego se la dio Brajavaya a Vignesa, al hijo de Agni. Y este Adrona, y en el Vishnu Purana contradice este acerto diciendo que el sabio Aruba se la dio al rey Sagara en a su chela, su discípulo. Dichas armas mencionan con frecuencia en el Mahabharata y en el Ramayana. Cuando se está hablando de este tipo de armas, se está hablando entonces de las luchas que ocurren en los mundos sutiles, y estas luchas que ocurren en los mundos sutiles tienen, de acuerdo a los Puranas, que ya veremos también una síntesis de los Puranas para poder explicar esto con mucho más detalle. Entonces, ¿qué tiene que ver con esto? Que aquí se está produciendo una lucha entre una serie de pensamientos que por el mal carácter hace la madre de la señora Arundel, y por otro lado el interés de los maestros en acercarse a Francesca. Y entonces por eso es que mandan este tipo de aclaraciones, para que a través de las aclaraciones pueda ella entender por qué se están haciendo ciertas cosas debido a las prácticas que tiene su madre a través del mal carácter de llenarse de pensamientos muy desagradables. Luego tenemos el concepto de alma plástica, término usado en ocultismo con referencia al linga sarira o cuerpo astral del cuaternario inferior. Es llamada alma plástica o también protea, por razón de su poder de asumir toda figura o forma y moldear o moldearse a sí misma en o sobre cualquier imagen impresa en la luz astral que le rodea, o en la mente de los médiums o de aquellas personas que están presentes en las sesiones de materializaciones. El linga sarira no debe confundirse con el mayavi rupi, que se acuerdan que es lo que por voluntad de una persona puede crear, o cuerpo de pensamiento, sea la imagen creada por un pensamiento o voluntad de un adepto o un hechicero. Porque mientras que la forma astral o linga sarira es una entidad real en donde pasan estas cosas, el cuerpo mental o de pensamiento es una ilusión pasajera creada por una mente de una persona que sabe hacerla, que ya vimos que puede ser un adepto o un hechicero. Entonces, la señora, a través de su mal carácter, genera una serie de formas de pensamiento que se densifican y pueden contaminar a aquellos cuyas formas de pensamiento son más sutiles. Y eso entonces ha obligado a ellos a alejarse lamentablemente de la madre de Arundel. Más sobre el tema. Bueno, el segundo ejemplo del adepto que sabía lo que ocurriría a miles de millas de distancia lo relata el coronel Olcott en 1888, cuando él se adelantaba en Londres para encontrarse con HPV. Se hallaba a bordo de un vapor que se acercaba a Brindisi en la madrugada del día anterior a su arribo. Brindisi era el contacto tradicional que existía, que comunicaba a Grecia, en Patras, con una de las puntas de Italia, para no hacer todo lo que es el recorrido de los Balcanes para entrar a Europa. Entonces entraba más bien por ahí, en barco. Entonces se hallaba a bordo de un vapor que se acercaba a Brindisi. En la madrugada del día anterior a su arribo se hallaba a bordo y se sentía irritado contra HPV. Ojo, está diciendo aquí entonces que él se sentía irritado, Olcott, en contra de HPV, pensando que la política que ella mantenía entonces en Europa iba a producir una división en la sociedad. Cuando después regresó a su camarote, del aire cayó una extensa carta del maestro Kach. O sea, después de haber estado pensando esas cosas, de pronto se materializó una carta que venía del maestro Kach, llena de advertencias e instrucciones al respecto de la situación que hallaría en Londres. Esta carta está publicada en las cartas de los maestros de sabiduría, en la primera serie del 19. Esta carta aparecen estas sentencias. Bueno, vamos ahora de este lado. De acuerdo con la tradición de Padmasambhava, se manifestó como un rayo de luz proveniente del corazón de Buda, Amitabha, como un niño de 8 años que apareció en una flor de loto. La flor de loto en sánscrito es Padma. Sobre el lago, etcétera, situado en otro lugar de estos muy difíciles de pronunciar, cerca del Valle de Swat, cerca de la actual frontera afgano-pakistaní. Fue encontrado por un rey, quien al no tener hijos lo adoptó como tal. En una ocasión, durante una danza sagrada realizada frente a la corte, en su delirio dejó escapar una lanza o tridente ritual, que es el Kapanga, matando en el acto a la esposa y al hijo neonato de uno de los ministros de su padre. En razón de esto fue desterrado de la corte y residió en cementerios utilizando el estilo de un yogi tántrico. Tras recibir diversas enseñanzas e iniciaciones de los dakinis que residían en los cementerios, encuentra a su primera discípula y consorte, que se llama Mandarava, con quien, practicando en la cueva sagrada de Martika en el norte de Nepal, desarrolló el poder de trascender el ciclo de nacimiento y muerte. Su fama llegó hasta el Trisong Deumsten, el rey del Tíbet, gracias a la sugerencia del Kenepo Bodhisattva, quien también conocido como Abad Shankatashita, para poder ayudar y controlar espíritus malignos que se oponían a la construcción del famoso monasterio de Samye, provocado una sequía en Lhasa.
El rey invitó a Padmasambhava a Tíbet, donde usó los poderes tántricos para dominar las deidades malignas. ¿Quién? Él, que encontró en el camino y finalmente recibió a la esposa del emperador, identificada como la princesa tibetana Daikini, Yeshe Tsogyal, como discípula y consorte. Esto fue en concordancia con el principio tántrico de no eliminar las fuerzas negativas. Ese es el principio tántrico, no eliminar las fuerzas negativas, sino utilizarla para reforzar el viaje hacia el despertar espiritual. Fundó el primer monasterio en Tíbet, el Zambia, e instruyó a los numerosos monjes del gran sello de Mahamudra e introdujo a la gente laica en la práctica del budismo tántrico, que ya saben que es tan complicado, tan discutido. Pero estamos viendo aquí lo que pasó cuando él estaba descubriendo sus poderes y dejó escapar la lanza. Y por esas razones que viene aquí la explicación de lo que son estas ígneas armas arrojadizas de flechas de fuego empleadas por dioses en los Puranas exotéricos. Esas cosas que algunas personas con ciertas habilidades pueden hacer es lo que está pasando aquí de acuerdo a la tradición de Padmasambhava. ¿Por qué estamos analizando esto? Para poder entender lo que los maestros están comentando respecto a este tipo de cosas, las materializaciones de las cartas, las advertencias que hay y en general todas las cosas que tienen que ver, pero sobre todo las advertencias que hacen respecto a la parte tántrica. En Bután, Padmasambhava está asociado con el famoso monasterio de Takshan o Guarida del Tigre, construido en un acantilado a unos 500 metros por encima de la superficie del Valle de Paro. Él voló hasta allí desde Tíbet en su forma sutil de Dorje Troyo, a espaldas de su consorte, es decir, se fue volando. Yeshe Tsogyal, a quien transformó en un tigre volador para el viaje. Después se desplazó a otro distrito diferente para apaciguar una poderosa deidad ofendida por un rey local. Es decir, era una persona con la habilidad de luchar contra ciertas deidades para evitar que estas deidades evitaran que pasaran ciertas cosas, pero tenía el famoso dictamen tántrico de que el mal puede ser usado de una manera conveniente para el desarrollo. Como conexión con los seres del futuro, Padmasambhava ha dejado huellas de su cuerpo en distintos lugares, por ejemplo, la pared de una cueva cercana al templo de Kurje-Lakan o la huella impresa de su mano en la roca como si hubiese sido derretida en manteca en la entrada de la cueva de Asura, ubicada en Pampring, en las afueras de Katmandú. Además, Padmasambhava también escondió algunos textos tesoro termas en lagos, cuevas, colinas y bosques de la región del Himalaya y en otros lugares que se fueron encontrados e interpretados por tetrones, o sea, buscadores de tesoros espirituales. Bueno, vamos ahora hacia abajo entonces de lo que dice la carta respecto a las sentencias de lo que se le materializó a Olcott en relación a lo que estaba pensando respecto a lo que estaba sucediendo con HPV y lo que él estaba pensando de HPV respecto a una posible división de la sociedad. El límite noroeste de la país, el pistilo loto florecido marihuana, déjenme ver, el principio femenino del budismo tibetano de Daikini. Esto es la explicación de lo que venía aquí en lo de Padmasambhava. Bueno, Salmo 43.3. Eso es lo que aquí continúa en la carta. Aparecen las siguientes sentencias, están acá. Salmo 43.3, envía tu luz y tu verdad, que ellas me dirijan, que me guíen a tu santa montaña y a tu gran tabernáculo. Esas son las cosas que recibe entonces Olcott, que aparece aquí llena de advertencias e instrucciones al respecto de la situación que hallaría en Londres. Y en estas cartas aparecen las siguientes sentencias, que son las que acabamos de ver, del Salmo 43.3, envía tu luz, tu verdad, que ellas me dirijan, que me guíen a tu santa montaña y a tu gran tabernáculo. Es decir, en vez de pensar que va a haber una gran división, hay que pensar entonces que todo va a salir bien y hay que mandar formas de pensamiento positivas para que no pase lo que se supone que va a pasar. Y entonces es lo que pasa en esta carta que se materializa y de la que están hablando acá. Uno de los más valiosos efectos de la misión de Upásika es el de empujar a los hombres a estudiarse a sí mismos y destruir en ellos el servilismo ciego a las personas. Observe, por ejemplo, su propio caso, pero su sublevación, mi buen amigo, contra su infalibilidad, como usted la llamó alguna vez, ha ido demasiado lejos y ha sido injusto con ella. Por lo cual, y siento decirlo, usted y otros como usted tendrán que sufrir a causa de eso. Precisamente ahora estando a bordo, sus pensamientos sobre ella eran sombríos y culpables, de modo que hallo favorable la ocasión para que usted mismo se ponga en guardia. Aquí el maestro entonces le está diciendo en esta carta, que acuérdense ustedes que aparece reseñada aquí, la carta antes de llegar a Brindisi en el vapor de Olcott, en donde él estaba pensando mal de Blavatsky, por eso vamos a repetir lo que dice. Uno de los más valiosos efectos de la misión de Upásika, de la que usted está pensando tan mal, es el de empujar a los hombres a estudiarse a sí mismos y destruir en ellos el servilismo ciego a seres humanos comunes y corrientes, en vez de tener un servilismo ciego hacia lo espiritual. Observe, por ejemplo, su propio caso, el de usted. Pero su sublevación, mi buen amigo, contra su infalibilidad, como usted lo llamó alguna vez, ha ido demasiado lejos.
y ha sido injusto con ella, con Upásika, por lo cual siento decirlo, usted y otros como usted tendrán que sufrir a causa de eso. Precisamente ahora estando a bordo, sus pensamientos sobre ella eran sombríos y culpables, de modo que hallo favorable ocasión para que usted mismo se ponga en guardia. Vemos así que para el adepto no existen distancias, y aunque él se encuentre a miles de millas, su atención puede dirigirse instantáneamente hacia cualquiera que tenga sinceras o profundas aspiraciones. Es decir, fue detectado de inmediato los pensamientos y fueron inmediatamente corregidos, o hacia cualquiera de los pupilos que hacen el trabajo del maestro. Uno de los maestros dijo que en el mundo de hoy, donde se encuentran tan pocos que tengan deseos desinteresados para servir al género humano o anhelen la verdadera espiritualidad, cuando quiera que un alma ardiente va en busca de la luz, es como si en un oscuro valle de un hombre se encendiera una llama. O sea, hay muy pocos. La llama puede ser muy pequeña, dice, pero es tan grande la oscuridad que le rodea que su luz puede verse a millas, kilómetros de distancia. De un modo similar, el hombre que busca, que es puro, desinteresado, que vigorosamente va en seguimiento de la luz, seguido es conocido por los maestros, enseguida es detectado. Cualquiera que sea la parte del mundo en el que se encuentre ese hombre, y de acuerdo a la medida de su aspiración y de la capacidad de recibir la luz de la sabiduría, se le da a él esa luz. De modo pues, no es necesario pasar a la India los 7 años de probación, un chela puede pasarlos en cualquier lugar que se le antoje. Al final, entonces, hay una muy abundante explicación de General Hadassah respecto a lo que el maestro está diciendo, para enseñarle que hay una omnisciencia de los maestros, una presencia permanente en todo lo que se refiere a ellos, y que por lo tanto las cosas que suceden y que están relacionadas con las misiones que ellos tienen para el género humano no pasan desapercibidas, son inmediatamente detectadas. Y por lo tanto, entonces hay que destruir el prejuicio de que solamente yendo a la India y buscando un maestro físico es como una persona puede desarrollarse. No es así. Por eso es que termina esta amplia explicación con el sentido de que no es necesario hacerlo de esa forma. Bueno, y no depende de mi propia voluntad. Vamos a regresar a lo que fue el último comentario, sin ir a la India. Bueno, y entonces de seguir a la India sigue, no depende de mi propia voluntad. Como maestro, aprobarlo, aceptarlo, usted, lo que sea. Aquí por primera vez hallamos una idea que es perfectamente el reverso del concepto que generalmente se tiene sobre un particular. Esto es, de la aceptación de un pupilo mediante un instructor oculto. En la India, la idea ha prevalecido como tradición inmemorial de que el que quiera llegar a ser discípulo solo debe ir a un gurú y decirle, Señor, acéptenme. Y el gurú responderá que así sea. Es verdad que en uno de los Upanishads un instructor le responde al candidato, vuelve después de un año, y esta respuesta se da por segunda vez al finalizar el primer año. Es decir, le vuelven a decir, vuelve después de un año, para que el discípulo entonces se siga perfeccionando hasta que esté listo para que el propio gurú pueda dirigirlo. Una idea que se destaca es la que ofrece el maestro KH y el ocultismo. La relación entre el maestro y el pupilo no es una cuestión sentimental, sino que es el resultado de poner en movimiento definidas fuerzas, mediante las cuales llegará el discípulo a ser discípulo. Esta idea nos lleva a las palabras de que la relación solo puede ser establecida como el resultado de los méritos personales de uno mismo. Voy a repetir. Esta idea nos lleva a las palabras de que la relación que se puede establecer entre el maestro y el pupilo, el discípulo, solo podrá ser establecida como resultado de los méritos personales del futuro estudiante y de los esfuerzos persistentes para alcanzar ese fin, es decir, de la tenacidad para desarrollarse. Es solo después de un copioso conocimiento de lo que significa el trabajo de un adepto que uno llega a comprender que un maestro no es simplemente un instructor de verdades espirituales, sino esencialmente es un gran agente ejecutivo que maneja las fuerzas del logos y como tal es responsable de las más mínimas fuerzas que utiliza, siempre para el bien. La relación del maestro con el pupilo implica que el maestro puede utilizar algunas de aquellas fuerzas que están a su cargo para ayudar al pupilo. En consecuencia, debe tener pruebas suficientes de que vale la pena, de que derive de aquellas fuerzas sobre el pupilo y de que el pupilo a su vez devolverá al reservatorio de las fuerzas de los maestros lo más que recibió de él. Es decir, que en consecuencia, cuando crezca el pupilo, cuando se desarrolle, devolverá lo que ha recibido a esa fuente de energía inagotable. Bueno, fuerce a los maestros. Es un tema muy interesante. Fuerce a los maestros. ¿Qué quiere decir esto? Y por eso viene subrayado. Fuerce.
Aquí hay otra duda. Dice, ok, voy a estar yo haciendo enormes esfuerzos para espiritualizarme, para vigilar mis pensamientos, para hacer servicio, oraciones, meditación. Pero ¿y luego cómo hago para que de alguna manera el maestro me ayude? Dice, nada hay tan sorprendente como la utilización de la palabra forzar, subrayada, de modo tal que le llame la atención sobre la realidad que subyace detrás de este pensamiento, esta idea, dice el maestro. Tenemos al axioma oculto, llamad y se os abrirá. Es un axioma oculto que viene en varias religiones. Pero de ello no se sigue, como bien se haya explicado en la luz del sendero, que el simple deseo de parte de un aspirante sea en realidad un llamado, según el oculto significado de la palabra llamado. Los que pidan obtendrán, pero aunque el hombre ordinario pida continuamente, su voz no es oída, porque pide tan solo con la mente, y la voz de la mente no es oída, sino solamente en la esfera de donde actúa. ¿Y dónde actúa la voz? Cuando la voz sale de la mente, pues actúa obviamente en el plano que no es el plano donde el que está pidiendo esto, a donde quiere llegar. Por tanto, entonces, en Luz en el Sendero dice, el aspirante tiene que estar tan determinado, tan definido en la dirección de todos sus pensamientos y sentimientos, que todos converjan en la esperanza de ser aceptado como pupilo. Es decir, él va a estar determinado a vigilar todos sus pensamientos y a producir pensamientos y sentimientos apropiados para su propia evolución, con la esperanza de que converjan para que en un momento determinado pueda ser aceptado como pupilo por algún gran maestro. Si semejante determinación se lleva a la práctica con la acción, es decir, yo estoy determinado, ahora tengo que ejecutar esa determinación con acciones en consecuencia día tras día, algunas veces durante años, él golpea la puerta del maestro y la golpea para ver si ya. Por eso es entonces lo que habíamos revisado de que se le decía alegóricamente al estudiante, al aspirante, cuando llegaba un año después, ya me acepta, dice, no, el año que entra y el año que entra, porque no estaba todavía listo. Se golpea la puerta del maestro. El maestro, como agente de la gran ley, o sea, del karma, tiene que abrir la puerta porque el aspirante habrá forzado a través de su propio sacrificio y esfuerzo a ese maestro a abrirla. Es decir, cuando el aspirante ha luchado lo suficiente para merecer que la puerta se le abra, esto fuerza la voluntad del maestro para abrirla. Por eso dice la sentencia, fuerce a aquel de los maestros. Esa es la explicación que está dando aquí General Gas, que es muy interesante. Ok, vamos a ver cómo se fuerce a aquel a los maestros. Los maestros. Es digno de notar que el maestro KH en la carta escribe 2 veces la palabra maestro, entre comillas, de un modo similar a una carta a la señora Francesca Rondel, escrita unos meses antes que escribiera esta al señor Leadbeater. El maestro escribe maestros cuando se refiere a los adeptos. Y llama la atención el hecho de que los adeptos nunca se llamaron a sí mismos maestros, sino simplemente hermanos. Naturalmente, cuando las comunicaciones empezaron entre los señores Sinet y Hume con los adeptos, la palabra maestro fue aplicada para referirse a ellos, quizás porque tanto HPB como el coronel Olcott utilizaron esa palabra. Sin embargo, los grandes seres no son instructores cuyo primer deber es dar instrucciones sobre filosofía y explicar los problemas de la liberación. Ellos nos dejaron claramente establecido que sus deberes consisten en ayudar a disminuir la miseria humana. No están para dar clases de filosofía, están para hacer cosas que disminuyan la miseria humana. Y que ellos mismos, en primer lugar, están desinteresados por los millones de seres del género humano en masa, no les interesa. En efecto, una de las dificultades que surgieron entre los teósofos europeos y los maestros en el año 1880 fue debida al hecho de que los primeros parecían estar constitucionalmente incapacitados para comprender que los maestros no son instructores para producir fenómenos ocultos o para convencer al mundo escéptico que es Occidente, sino que ellos son filántropos en el sentido más puro de la palabra, cuya infatigable labor consiste en aligerar en alguna forma el tan pesado karma que al mundo agobia. Bueno, eso es entonces la explicación de para qué son los maestros, para qué están hechos, cuál es la expectativa de los occidentales respecto a ellos y cuál es la aclaración que se hace al respecto. Haga buenas obras en su nombre, otra de las partes de la carta. En todos los países y en todos los tiempos, el problema de la vida espiritual ha sido siempre el mismo.
porque las leyes fundamentales del desenvolvimiento del alma no varían en ninguna cultura, en ninguna religión, en ninguna religión. Aunque en los temas que tratan de describir la vida del espíritu siempre existan algunas variaciones. En las regiones de la India hay dos corrientes que marchan paralelas una respecto de la otra y raramente se juntan. Una corriente es la de la caridad. La religión india inculca la piedad y la benevolencia, la necesidad de que el hombre sea justo, constantemente vele por el problema de la miseria, por aquellos que se hallan en pobreza, enfermedad y sufrimiento. Esa es una de las corrientes, el sentir a través de la caridad, el ayudar a la persona que está en una situación de desventaja. La segunda corriente es aquella en la que el alma gira hacia su propia liberación, hacia sí misma. Uno de los métodos para alcanzar esta liberación consiste en someterse a un autoentrenamiento con la filosófica separación de los demás y no manteniendo ante sí la visión de un Dios personal para que le asista en el proceso. Este es el tema de la escuela de filosofía Sankhya, del budismo, y de la Vedanta pura de Sankaracharya. El segundo método es por medio de la renunciación y devoción a un Dios personal o avatara, como Sri Krishna en el hinduismo o Jesús, el Cristo, en el cristianismo. Es precisamente una característica de la vida espiritual hindú de que cada hombre debe buscar su propia liberación con propósito deliberado y tan rápidamente como le sea posible, aunque él mismo no se consagre para socorrer las necesidades de los demás, a no ser por los medios normales de caridad y de indañabilidad. En consecuencia, este es el ideal de los sannyasi en el hinduismo y los thera en el budismo. Bueno, aquí nos da una explicación entonces el cómo hacer las obras en el nombre y de hecho aquí las vamos a ver con más detalle. Una vigorosa característica de la vida espiritual cristiana es que el amor a Dios no debe estar separado de la caridad a nuestros semejantes, por lo menos eso dice la teoría. A decir verdad, la vida monástica siempre ha sido un ideal del cristianismo y sin embargo, el cristianismo más que cualquier otra religión hace especial énfasis en la íntima relación que existe entre el servicio social con la adoración a Dios. Aún entre las monjas y monjes cristianos existen varias órdenes que se congregan especialmente para aliviar sufrimientos. Eso es un hecho. Este desenvolvimiento ha sido derivado por la inspiración de la palabra Cristo, cuando él proclamó que develaría su presencia en aquellos que padecieran necesidad y sufrimiento. Porque lo que has hecho a uno de los hermanos menores, ciertamente a mí me lo has hecho también, decía Cristo. De esto se ha derivado la frase, en su nombre, el ideal se combina con la devoción, con la acción. Por consiguiente, el cristianismo hallamos una conjunción de caridad y adoración. Los dos pueden separarse, pero en la vida de los más nobles cristianos siempre han estado unidas. Este concepto de la vida práctica del ocultista que aspira a servir al maestro y al mismo tiempo está íntimamente atento a las necesidades de los prójimos, a que se refiere el maestro Cache en estas sorprendentes palabras: haz buenas obras en su nombre, en el nombre del gurú, en el nombre del maestro, del adepto al que le estás tocando la puerta. Especialmente en la India, los hombres piensan que el maestro no como simple exponente de la vida espiritual, sino también como una verdadera encarnación de una divinidad manifestada en un cuerpo físico. Por consiguiente, ellos proclaman que la divinidad puede ser descubierta si se encuentra un mago en su cuerpo físico o una manera, de modo que para que en la India de hoy, tal como ocurrió en edades pretéritas, los hombres anden errantes en un sitio y otro en busca de un gurú, pero cuando se llega a comprender que cada uno de los grandes maestros se halla en contacto con cada acontecimiento que ocurre en el mundo, en cualquier parte que suceda, mediante el uso de sus poderes que son suyos en su calidad de adeptos, entonces se llega a comprender que hallar al gurú no es un asunto de ir caminando de un sitio para otro, sino que consiste en un cambio interior que se realiza en el corazón interno de un ser humano y en su mente. Y por amor a la humanidad, continúa la carta. Debe practicarse mucha caridad, no solo por amor a la humanidad, sino también por amor a Dios o para ir al acumulado buen karma. En ciertas religiones orientales el hombre practica dana, esto es dádiva, porque él espera que así podrá adquirir punya o mérito, esto es buen karma, que lo llevará a mosca o nirvana. Entre las órdenes monásticas laicas del cristianismo que se dedican al servicio, la hermosa ofrenda de la caridad se hace para agradar a Dios y para servirle a Él. Y generalmente no por el simple amor al hombre. Recuerdo vívidamente cuando visité una institución para ancianos en una ciudad de América Central y me impresionó profundamente que la paciencia con la que las monjas atendían a los hombres y mujeres achacosos. La indulgencia que ellas evidenciaban era tan grande que dije unas breves palabras de admiración por el exquisito sentido de la hermandad humana que ellas demostraban. Pero la respuesta que recibí de ellas me alarmó. Nosotros hacemos esto para agradar a Dios, no para cuidar a estos que tienen necesidad. No se niega que esto era un verdadero bello servicio,
pero esa ternura a nuestro prójimo no fue prodigada por amor a la humanidad, precisamente porque ellos eran hombres, cosa que hallamos implícito en el ideal teosófico de la hermandad. En este ideal de la hermandad, el amor a la humanidad que el maestro KH exige de aquellos que aspiran a hacer sus chelas, no hay duda que él aprueba la caridad hecha para agradar a Dios. Semejante caridad en ningún sentido disminuye el chelado, pero el maestro es un bodhisattva y solo en aquellos chelas que rebosan de amor a la humanidad es donde él puede volcar su amor máximo y hacer de ellos sus mejores agentes. Y aquí tenemos Dana, porque Dana se habla de este lado, dice Dana, esto es dádiva, porque se espera así poder adquirir praya o mérito. Bueno, Dana. Literalmente caridad, es el acto de dar limosna a los mendigantes, es la primera de las 6 perfecciones o paramitas del budismo, la llave de la caridad, del amor y tierna compasión, la llave de la primera puerta de la que hay la entrada del sendero en la voz del silencio 3. Dana significa también don, dádiva, limosna, liberalidad, generosidad, etcétera. Eso está en la voz del silencio. Bueno, el Dana que se habla en la voz del silencio en realidad pertenece en todo el canon budista, por lo tanto, entonces viene explicado aquí en los formatos de las paramitas. Vamos a dejar hasta acá, dice tal como lo definen nuestras propias reglas. Es un poco denso lo que hemos visto en relación a la explicación de esta carta que se hace a Leadbeater, y como se verá, pues Jinera Hadassah pues, le da una ampliación enorme a cada una de las frases del maestro, con lo cual pues, se hace muy larga la explicación, pero además muy sustanciosa y muy interesante que nosotros veamos lo que hace Jinera Hadassah para que en un momento dado podamos nosotros por lo menos tratar de emularlo, es decir, poder abundar muchísimo respecto a cada una de las fracciones de una carta del maestro para poder sacar y sacar y sacar agua del pozo y poder entonces tratar de interpretar lo que el maestro quiso decir a la luz de lo que es el estudio teosófico de las mismas. Vamos a dejar entonces el avance hasta acá. Voy a dejar de compartir para pasar, por favor, por si alguien tiene algo que agregar o algo que ayudar para que comprendamos mejor el sentido de lo que aquí hemos estudiado. Bueno, pues si alguien quiere hacer algún comentario, hacer alguna aclaración, una adición, algo que mejore la comprensión de lo que acabamos de ver, bienvenidos. Aquí poco tuve que hacer yo de análisis porque en realidad el análisis ya está hecho por Jinera Hadassah. Lo que es nada más es leerlo para tratar de, bueno, muy poco quizá, nada más de análisis de lo que viene ahí. Bueno, José de Miami, José, Hacer un aporte aquí, dime, sí, claro. sería simplemente asimilar esta enseñanza en esta forma, porque yo hace años leí las cartas de los maestros, pero leía las diferencias que había de los dos con los maestros en las cartas, pero ahora he estado viendo otras cosas que no había enfocado antes. Entonces, creo que es nuestra labor diaria, nuestra dedicación y la comprensión que podamos hacer de esta enseñanza, lo que nos va a permitir de verdad ayudar a la humanidad y ayudarnos desde luego como parte de la humanidad a nosotros. Gracias. Sí, totalmente de acuerdo, José. Vamos descubriendo mucho detalle de lo que quieren los maestros, la diferencia entre adorar a Dios y adorar a la humanidad, que no está mal adorar a Dios, pero lo que realmente quieren los maestros es sabiduría y lo que eso significa en términos de dedicación para la humanidad en general. Va uno al valor no personalizado, sino al valor por el valor mismo, el valor general, el valor universal que descansa sobre todo el género humano. Ahí podíamos detenernos un poco y en las logias creo que lo podemos hacer, tratar de entender la fraternidad de acuerdo a estas palabras. Pero sí estoy totalmente de acuerdo contigo, me parece. Al empezar, hablábamos incluso que mmm, se me fue de la mente. Todos estos días tomando un poco de medicina y de que el ayudar a que más personas entiendan qué es el karma y qué es la reencarnación, podemos ayudar al desarrollo rápido de la humanidad. Simplemente con transmitir esas dos enseñanzas a la mayor cantidad de personas posible. Pues sí, totalmente de acuerdo. Gracias, José. Leonor, estuve en toda tu clase, estuvo magnífica. Ay, muchas gracias. Pues la tuya, ni qué decir, pues me quedo con la boca abierta y luego muchas veces no habla uno porque
es mucho lo que das como de costumbre y No, 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 está asimilarlo está un buenísima tu poco. clase. Quisiera que la usáramos también Ahora, para los nuevos miembros. sí, ahora respecto a lo que dice que hay que tocar la puerta de los maestros, más bien sirviendo, haciendo obras por la humanidad, en nombre de ellos, ¿no? Es que generalmente nosotros decimos en nombre de Dios cuando hacemos cosas, ¿no? Tratar de que gracias a Dios estoy haciendo esto, cosas así por el estilo. Entonces, yo sí, y que dice, no, no a nombre de un Dios personal. La cuestión es que como acordémonos que ese Dios personal pues está en nosotros, o sea, es Ishvara, ¿no? Y muchas veces pues lo hacemos en nombre del Dios personal y yo siento que no se debe hacer por el Dios personal, se debe hacer por ese Dios que para toda a la humanidad, que es viéndolo bien, eh, la humanidad en sí es nuestro maestro ahorita que no tenemos un maestro propio, o sea, estamos con muchos maestros porque tú eres un maestro y los que se avientan a decir algo, siento que también toman algo de un maestro de enseñarnos cosas. Entonces, eso es lo que yo quisiera que me dijeras, o estoy realmente equivocada. No, 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 está bien. Yo creo que si leemos con detalle, están hablando del concepto muy elevado de amor. Mm, Y luego señalan un detalle, señala Jinera Hadassah un detalle de cómo lo ven los maestros. Dice, ya que llegaste a ese amor que te permite ayudar al prójimo, que no sea para agradar a Dios, y no es porque esté mal, porque lo dice el maestro, tampoco está mal, pero hay algo mejor que eso, que sea porque ese amor que sientes es amor a la humanidad, y de ahí se desprende la fraternidad, es decir, la obligación que tienes de que el desarrollo poco, mucho, regular que has tenido, lo devuelvas a los hermanos que vienen atrás, como los hermanos que están arriba de ti, en algún momento dado lo hicieron a ti, por el amor que ellos sienten también a la humanidad a la que perteneciste cuando fuiste ayudado en ese sentido. Y de esa manera de ayuda, eso es lo que es la famosa brotherhood o la famosa fraternidad. Y sí, sí, todos al ser fraternos somos hermanos, tenemos un padre común, que es el rayo este de conciencia, de energía con conciencia, y eso nos sí, hermana todos. pero es Y de todos, o sea, es de la humanidad entera cuando nos dirigimos a ese Dios, pues, y no decir Dios mío, porque generalmente la Iglesia Católica sí nos enseña. Entonces, estoy entendiendo es tu ruta. bueno, La ruta es que exacto. el estudiante menos desarrollado tiene un rayo de esa luz y entonces ese rayo te hermana con, de hecho viene la invocación de Anivesa y Ujú. tienes razón, puede verse de esa manera, pero no creo que así es como lo hayan explicado, pero como lo estás viendo está perfecto, porque tú también puedes ver en los demás el mismo rayo que tienes tú y al verlo en ellos automáticamente, como dice la invocación de Anivesa, ¿no? El amor oculto que está en toda. Sí, A eso bueno, lo estás comentando, pero sí tiene el mismo sentido. No más que hay que recordar que esto lo hizo Anivesa ya en el siglo XX y esto lo están diciendo los maestros un poco antes, lo están sí, comentando, pero sí, bueno, es lo mismo que la carta del Mahashohan, ¿no? El Mahashohan lo que primera te que es está lo último. diciendo es que hay que ayudar a esa pobre y desvalida humanidad. Entonces, eso es lo que tenemos que ver, que si nosotros luego sentimos que somos una hoja en un vendaval, pues yo creo que la mayor parte del ser humano, pues luego siente eso, pero hay veces que no tiene poder, voluntad de levantarse cada golpe. Entonces hay que ayudarlo, Sí, 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 es totalmente. lo que yo siento. Pues muchas gracias, Leonor. No, gracias a ti. Y háblale al doctor ese que te mandé ahí los datos. Ah, sí. María es, Buenas tardes. hola, Cuando se habla en la carta sobre la historia de las monjas, a mí no me queda muy claro. Buenas tardes. hola. Cuando se habla en la carta sobre la historia de las monjas, a mí no me queda muy claro si ellas tienen el mismo dharma por hacer las cosas por agradar a Dios
que si la hubieran hecho por amor a la humanidad. Sí, es lo Sí, que estaba el comentando. alma es el mismo. Sí, ¿Sí? lo que estaba comentando Leonor. Es un tema nada más es un tema de vectores. Ya vimos en otra de las clases el famoso tema de los vectores, que es el ángulo que escogemos para entender una parte de la realidad. Y los maestros hacen un gran esfuerzo para ver los vectores occidentales, que son muy críticos, muy cuestionadores, y entonces a veces hacen un gran esfuerzo para hacer ajustes menores en donde pueda, así, o sea, agrada a tu Dios, pero también hazlo por el sujeto al que estás ayudando. Es más o menos lo que tratan de decir en relación a lo que encontraron. Pero bueno, sí, cuando uno revisa la Madre Navidita, en general la Madre Teresa, todas ellas, pues, por supuesto, son vidas hechas para asistir a personas que están en desgracia y hay no sé, nosotros tenemos un artículo que escribimos hace tiempo sobre estos temas, lo publicamos en un libro hindú de una universidad y en ese viene una reseña de varias de las monjas cristianas que han estado en India ayudando y hacemos algún análisis por ahí, nos lo aceptaron como un capítulo del libro y está publicado. Y ahí aparece un pequeño análisis de esto mismo que dice el maestro. Al final todo ayuda, pero el maestro solamente recuerda que no solo por amor al Dios en el que crees lo estás haciendo, porque es como si lo hicieras para ti, para que Él te recompense y te vea. Exactamente, es que Lo estás parece que haciendo lo por Dios. hacen como de forma egoísta, ¿no? Para ir al paraíso, porque realmente quieren agradar a Dios, pero es para ir. Sí, bueno, no dicen exactamente eso, sino hacen una corrección, yo creo que muy suave, y dice, bueno, usa otro vector también, que sea ayudar Ya. por ayudar, aunque no se entere la deidad de lo que estás haciendo. Es decir, que sería el ayudar desinteresado, algo así, pero para no especular es nada más seguir un poco la ruta que tiene Ginera Hadasa acerca de lo que esto se escribió en la época en la que se escribió, con ajustes menores de cosas que agradan más a los maestros, que de por sí les agrada mucho que la gente sirva, pero hay un poquito de mejoría en esto, es lo que yo entiendo, porque acuérdense que el discernimiento de Krishnamurti empieza con cosas muy sencillas, lo bueno y lo malo. Pero entre dos cosas muy, muy buenas, ¿cuál es la más buena de las dos muy buenas? Ahí es donde empieza el discernimiento a ser más sofisticado. Yo creo que es el caso de este slide que estamos analizando, que aún en ese caso que las dos cosas son tan buenas, se puede discernir, es lo que están diciendo ellos. Y discernir es también encontrar ese amor hacia lo que se está haciendo por el beneficio que va a recibir aquel que lo está haciendo. Porque si resulta que el Dios por el que se está haciendo no escucha, entonces se complica lo que realmente estamos haciendo. Más o menos lo que decía Leonor hace un momento. Aunque Leonor encontró una ruta muy buena, porque ese que está recibiendo las cosas también tiene un espíritu igual que nosotros y está ahora pasando un momento de necesidad y en ese momento de necesidad nosotros lo hacemos para aliviarle el sufrimiento. Hay otras teorías más interesantes que ya no tienen que ver con espiritualidad, donde dicen lo que es la ayuda egoísta, que la persona cuando ve cierta pobreza o levanta un muro para no verla, para no sentirse mal, es decir, hace que la prensa no la toque para que no nos sintamos mal de que eso existe, o ayuda a la persona, pero no para ayudarlo él, sino para ayudarme a mí de no tener que estar viendo aquello porque aquello me molesta, me molesta en la estética de mí. Bueno, hay mucho escrito, pero yo no quiero entrar en ese debate. Al final estamos nada más revisando lo que dice Ginera Hadasa y me pareció genial lo que dice Leonor. Yo creo que hay que dejarlo ahí nada más, es simplemente un discernimiento ulterior bonito, cómo mejorar la ayuda si se va en el sentido de que esté dirigida para el amor que se siente hacia el necesitado, que eso es una cosa que vemos poco y sí se ve, de repente se ve en personas incluso muy cercanas a nosotros, pero súper cercanas, que tienen una facilidad para sentirse tocados en el corazón por las personas que pasan necesidad, detectarlas y ayudarlas, y las hay, no son muchas, pero las hay, y su objetivo es ayudarlas. No están pensando en que les den una medalla, están pensando obviamente en ayudarlas porque les toca. Entonces, eso es creo que lo que está diciendo el maestro. Aunque la India sabemos que es muy compleja, ¿eh? Hay como 20 tipos de limosneros diferentes. Hay uno que está haciendo manda porque le curaron una hija, hay otro que está haciendo una entrega a una deidad, hay otro que está tratando. Y hay uno que es el que hay en nuestros mundos occidentales, que es el flojo que no quiere trabajar. Pero cuando vemos con ojos occidentales, parece que todos son iguales y no son iguales. Son todos diferentes y tienen señas para reconocerlos. Ellos son mucho más sofisticados que nosotros. Por lo tanto, luego tratar de entender las cosas en los medios que tenemos pues no nos alcanza porque inmediatamente nos dan un zape en la cabeza para decir, no, es que no, le pasó esto, hay que ayudarlo. A ese sí, a este, bueno, pues no lo vemos porque no pertenecemos a esa cultura o no estamos acostumbrados a ver. Es lo que te podría yo comentar. Pero bueno, muchas gracias, María. Gracias por tu explicación.
Emilce. Sí, ¿qué tal, Enrique? Mira, una cosa es reafirmar un poco la idea que presentó José, porque acuerdo que nosotros debemos difundir la idea de reencarnación, de karma especialmente. Lo que pasa que van tremendamente unidas. Sí. Porque a veces uno se pregunta, ¿la gente actuaría como actúa si, o sea, en el mundo, ¿no? Que Si asumiera, conociera que existe una ley de karma? y lo asumiera. Y si bien nosotros también faltamos, o sea, si bien conociéndolo aún intelectualmente, seguimos cometiendo y transgrediendo errores, pero creo que sí que es una enseñanza muy importante para difundir. Y también sería importante difundir el vegetarianismo para poder ir también esta idea de compasión hacia el reino animal, ¿no? Porque realmente es un reino que los humanos les hemos ocasionado mucho dolor a ese reino, lamentablemente. Sí, Y totalmente de acuerdo. Y tú hablas por convicción porque cuidas animales, cuidas perros. Entonces, no, es una voz autorizada, no estás hablando desde la y teoría. bueno, somos vegetarianos también hace Sí, como que es 38 diferente. años. El Y que sabe mucho de karma, pero no lo asume, es lo mismo, ¿no? El que habla mucho de cuidar a los animales, pero no los cuida. Aquí, por eso es que tu voz es más autorizada. tengo también otro comentario, y es sobre el tema del discipulado. Esto de que fuerza al maestro, al que has elegido, algo así, dice, ¿no? Con buenas obras en su nombre. Hay unos videos muy interesantes de Juan Viñas sobre el discipulado, sobre los maestros, y él dice que también uno debe tener cierto cuidado cuando pide ser probado, porque dice que si uno pide ser probado, el maestro tiene la obligación por karma, por ley, de probarte, aunque él sepa que vas a fracasar. Y menciona, son re interesantes esas charlas, voy a ver si las puedo buscar y se las paso a Chuy. Este, Yo a los dice, hay, brasileños, hay casos que probó el maestro Moria y que resultaron inclusive en alguno en suicidio y en locura. O sea, no estaban para nada preparados. de hecho, Krishnamurti, que tú admiras mucho, también lo comenta, ¿no? No pidan hasta que estén en condiciones de pedir. Sí, son temas que se pueden agrandar mucho más, estoy de acuerdo contigo. Y sí, alguna vez escuché, no sé si ese que comentas fue en las clases que dio a los brasileños, que estaba Roberto Linderman ahí Puede junto, ser, una de esas, ¿no? Porque fueron clases muy inspiradoras que dio, y como las dio hablando muy lento, porque el auditorio era brasileño, se puede como masticar muy bien todo lo que está ahí enseñando. Sí, sí, Juan era un personaje especial. Juan Viñas era, lamentablemente ya no está, pero era un instructor muy preparado en todo, y por sí. lo tanto era muy fácil seguirle el hilo y podía vincular estas cosas que nosotros hacemos con tanto esfuerzo, pues él lo hacía con mucha facilidad. Pero sí, totalmente de acuerdo. Hay que difundir, como dice José, lo de la reencarnación, pero Un asumirlo, comentario voy a hacer. Karma. ¿no? Eh, Cuando el alumno está preparado, el maestro llega. Entonces, no hay que salir a buscarlo. Hay que prepararse a uno para que el alumno y el maestro nos pueda encontrar. Y hay que estar atentos porque si llega y no Y, lo... y Acuérdate que... perdón, yo no hablo mucho de vegetarianismo como ayuda a los animales, porque si no se van a reír de mí. Y yo les digo, porque no está nuestro cuerpo preparado para ingerir cosas animales. La leche da flema, esto, lo otro. Además, la leche la crean las hembras para su cría pequeña. Ningún caballo va a mamar, ningún toro va a mamar. El único es el hombre que llega viejo y sigue tomando leche de un animal más grande que él. Entonces eso ya lo hace que la gente se quede más o menos pensando. Y después, si puedo tener otra oportunidad, pues sigo diciendo más cosas. Sí, Gracias. bueno, muy bien, José, pues muchas gracias. Gracias, Emilce, también. Y Luz Marina. Gracias, Enrique. Me pareció interesante hacer un poco de énfasis sobre
lo que llamabas caridad. Bueno, realmente en el budismo, o al menos el que yo practico, se insiste en la palabra generosidad, que es un sinónimo de todas maneras. Y se habla de 3 niveles de generosidad. Una, la más fácil, es el dar cosas, ¿no? O dar comida, o dar abrigo, el dar cuando te sobra. Y si estás en la posibilidad, pues lo da, y es como la más sencilla. Pero hay un siguiente nivel de generosidad, que es enseñarle al otro a cómo valerse por sí mismo en la vida, ¿no? O sea, entrenar en oficios, o darle la oportunidad de que alguien ponga su negocio, además es otro nivel ya más comprometido de ayudar a un ser humano o incluso a una familia. Pero hay un tercer nivel mucho más elevado que se valora y que digamos que es como el que se espera, que es el que cambia a hombres, que es esto, el de poder tener organizaciones como la Sociedad Teosófica abierta, que tiene costo, que requiere la actividad de todos, la participación de todos, y que todos seamos muy activos. Y lo que tú estás haciendo, Enrique, de participarnos y prepararnos en estas conferencias y acercar a un mayor número de población estas enseñanzas y esta sabiduría. Entonces, gracias, Enrique, por tu generosidad. Oh, por Dios, gracias a todos. Yo en realidad hago muy poco. Aquí hay gente que trabaja muchísimo. Y yo no, la verdad no acepto la lisonja. Yo estoy, no creas que soy tan, no doy tanto como debiera. No, hay que verlo hay que verlo como un reto. En eso sí lo tomo, Luz Marina. Ajá. Y lo que estás diciendo tiene mucho sentido. Yo soy más como de orden intelectual por la historia que tengo, pero, por ejemplo, lo que comentabas de si yo doy, consigo que los demás me adoren porque yo soy el vehículo con el que da. Y eso pasa hasta en la política. Si yo entreno a la gente entonces empieza a valorarse a sí misma porque es ella, a través de lo que ahora sabe hacer con artes y oficios, la que tiene entonces la responsabilidad de darse a sí mismo las cosas. Y lo otro que dijiste, que es alimentar almas en vez de alimentar cuerpos, que tiene que ver entonces con la enseñanza, pues la verdadera enseñanza es de los maestros y la literatura que tenemos bajo custodia. Es una Mm. literatura brutal. Lo que hacemos es rascar lo que podemos, ponernos en manos de ellos, pedir inspiración, y de repente nos sale mejor y de repente nos sale peor. Pero aquí hay personas que dan unas clases increíbles, como Leonor. Leonor dio unas clases increíbles, y la que hubo el domingo de julio, que tiene unas habilidades enormes para transmitir, igual, mis respetos. Y yo quisiera que entre todos vayamos haciendo un acopio de las mejores de esas conferencias para poder darlas a los jóvenes que necesitan escucharlas, porque son conferencias muy bien seleccionadas las cosas que se dicen, y llegan, te tocan. De alguna manera te ayudan a entender lo que están transmitiendo. Luz Marina, muchas gracias. Gracias, Muchas Enrique, porque creo que esto todo lo también que nos dijiste. motiva a que todos seamos muy activos en la sociedad teosófica, en nuestras ciudades o en nuestros sitios en donde estemos. Sí, gracias por Gracias. todo lo que dijiste, menos que yo soy así, eso todavía no. Me faltan unas encarnaciones para ese tema. Bueno, Rafael, pero yo te lo agradezco, gracias. a ver, Rafael Tocayo. Sí, gracias Enrique y saludos a todos. Solo para reforzar o confirmar lo que mencionó José y Emilce, hay una carta que mandó la señora Blavatsky a la Convención Americana prácticamente un año antes de su fallecimiento. Que no pudo asistir porque ya estaba enferma, ¿no? Es la clase. Exactamente. Sí, sí, sí. Y les voy a leer una parte de esta carta. Dice, la ética de la teosofía es más importante que cualquier divulgación de leyes y hechos psíquicos. Muy bueno. Esos últimos se relacionan completamente con la parte material y evanescente del hombre septenario, pero la ética penetra y se apodera del verdadero hombre, del ego reencarnante. Exteriormente solo somos criaturas de un día, al interior somos eternos. Y aquí viene lo importante, dice, aprendan bien entonces las doctrinas del karma y la reencarnación y enseñen, practiquen y promulguen ese sistema de vida y pensamiento, solo el cual puede salvar a las razas venideras. Y bueno, ahí sigue la carta, pero aquí nada Sí, es más una era carta para... muy bonita, hay que leerla. No pudo asistir porque estaba enferma un año antes de morir, y con eso se inaugura la convención, y la carta de inauguración que es leída. Y gracias, Rafa, por comentarla.
porque se olvida el contenido. Gracias por refrescarlo para poderlo ver. Está Chicos, bien. muchísimas Perfecto. gracias a todos por mantener vivo este estudio y nos vemos la próxima semana. Y una disculpa por la semana anterior que no pude estar, por eso les mandé una grabación. Gracias, Emilce, gracias a todos y nos vemos dentro de 8 días. Que todos estén bien. Un abrazo a todos. Gracias. Gracias a vos. Gracias, Enrique. Muchas gracias.